Buenos días. Hoy veremos la clase 18, aplicaciones del integral al cálculo de longitudes de curva y áreas de superficies de revolución. Esta clase está dividida en dos videos, uno para el cálculo de longitudes de curva y otro para el cálculo de áreas de superficie de revolución. Bien, nuestro primer problema es determinar la longitud de una curva, en este caso la longitud de la curva que tiene extremo inicial en el punto A, f de A, y extremo final en el punto B, f de E, que es la gráfica de una función y igual a f de x, donde f de x la hemos supuesto con derivada continua en el intervalo cerrado a, b. ¿Cómo vamos a obtener una expresión de cálculo para la longitud de esta curva? Bueno, procedemos de la siguiente forma. Tenemos nuestro intervalo cerrado AB y damos una partición del mismo, de tal manera que quede subdividido en una serie de pequeños subintervalos. Si yo tomo cada elemento de la partición y lo evalúo en la función, obtengo un punto de coordenadas x0, f de x0, que está sobre la gráfica de la función. Si tomo, por ejemplo, el punto x2 y lo evalúo en la función, obtengo un punto sobre la gráfica de la función de coordenadas x2, f de x2, que en este caso sería el punto p sub 2. Si observamos en la gráfica, vemos que la longitud de nuestra curva la podemos aproximar por la longitud de una poligonal, que en este caso está en negro, donde cada segmento de la poligonal lo definimos como un segmento de recta que pasa por dos puntos consecutivos, P sub 1, por ejemplo, P sub 2, determinados por los elementos correspondientes de la partición. Por lo tanto, como dijimos, la longitud de la curva va a estar aproximada por la longitud de esta poligonal. ¿Cómo calculamos la longitud de la poligonal? Si nos concentramos en una porción de curva determinada por dos puntos sucesivos, P sub k menos 1, P sub k, que habíamos obtenido a partir de los elementos de la partición, como vemos en la gráfica, la longitud de cada porción de la poligonal, como vemos gráficamente, la podemos obtener a partir de Pitágoras, porque la longitud del segmento L sub k es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen longitud delta xk y delta ik. Por lo tanto, la longitud de este segmento recta LK lo podemos calcular como la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado más delta ik al cuadrado. Como dijimos, hemos aplicado simplemente Pitágoras. Y a su vez, el delta ik lo podemos expresar como f en x sub k menos f en x sub k menos 1 al cuadrado. O sea, el incremento de la variable dependiente. Por lo tanto, cada porción de nuestra curva queda aproximada por la longitud de este pequeño segmento de recta. Como nuestra función original f tenía derivada continua en el intervalo cerrado AB, nuestra función f es continua en el cerrado y derivable necesariamente en el abierto. Por lo tanto, nuestra función es continua en cada intervalo cerrado x sub k menos 1, x sub k, y es derivable en cada intervalo abierto x sub k menos 1, x sub k. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio a cada intervalo, en cada intervalo x sub k menos 1, x sub k, para encontrar un c sub k en cada uno de estos intervalos abiertos, de tal manera que la diferencia f evaluada en x sub k menos f evaluada en x sub k menos 1 pueda ser expresada como la derivada de f evaluada en c sub k por x sub k menos x sub k menos 1. Esto es básicamente la tesis de nuestro teorema del valor medio aplicado en cada uno de los subintervalos cerrados x sub k menos 1. Acá esta diferencia debería estar al revés, o sea, debería ser f en x sub k menos f en x sub k menos 1. Eso corríjanlo. Por lo tanto, cada una de estas diferencias se puede expresar como f' en c sub k por delta xk.
Entonces, reemplazamos en nuestra expresión para la longitud del LK la diferencia f sub k, f en x sub k menos f en x sub k menos 1 por f' en c sub k por delta xk. Y por lo tanto, la longitud del L sub k lo podemos expresar como la raíz cuadrada de 1 más f' en c sub k al cuadrado por delta xk. Por lo tanto, la longitud de nuestra curva, que estaba aproximada por la longitud de la poligonal, la podemos expresar como esa aproximación, como la suma desde k igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más f' en c sub k cuadrado por delta xk. Muy bien. Como por hipótesis habíamos supuesto que nuestra función f tiene derivada continua, eso nos asegura que toda esta raíz es una función continua. Y por lo tanto, al hacer tender a cero la norma de nuestra partición, la suma de Riemann necesariamente converge a un valor L, que es lo que vamos a definir como la longitud de la curva. Y dicho valor L va a coincidir con la integral entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. Por lo tanto, podemos definir la longitud de la curva de la siguiente forma. Si y es igual a f de x es una función f cuya derivada es continua en un intervalo cerrado a b, entonces la longitud de la curva igual a f de x desde el punto AFD al punto BFD se obtiene a partir de la integral entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función y igual a x al cubo sobre 12 más 1 sobre x. En el intervalo de variación para x cerrado 1, 4. Entonces, si vemos gráficamente la curva, lo que queremos es obtener la longitud de esta porción de curva entre el punto A, que es 1 f de 1, y el punto B, que es 4 f de 4. Por lo tanto, para utilizar nuestra expresión de cálculo de nuestra función, obtenemos su derivada, que en este caso es x al cuadrado sobre 4 menos 1 sobre x cuadrado. Vemos que en el intervalo 1, 4 esta función es continua, y por lo tanto la longitud, que se calculaba a partir de esta expresión, en este caso particular, va a estar dada por esta expresión, o sea, la integral entre 1 y 4 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función al cuadrado diferencial x. Esto a priori parece una expresión muy difícil de integrar, sin embargo, trabajando algebraicamente vemos que se puede simplificar. Lo primero que hacemos es desarrollamos este cuadrado y obtenemos el siguiente trinomio. Bien, si sumamos ahora el trinomio con 1, vemos que esta suma la podemos expresar nuevamente como este trinomio. Y este trinomio, a su vez, lo podemos expresar como el cuadrado de este binomio. ¿Ok? Entonces, simplificamos ahora la raíz cuadrada y el cuadrado, y vemos que la integral original ahora la podemos calcular a partir de una expresión mucho más simple. Si integramos nuestra función, en este caso la integral de x cuadrado sobre 4 es x al cubo sobre 12, su antiderivada, y la antiderivada de 1 sobre x cuadrado es simplemente menos 1 sobre x. Entonces, la antiderivada la evaluamos en los extremos de nuestro intervalo y obtenemos que la longitud de la curva en este caso es 6 unidades de longitud. De forma análoga a la que habíamos obtenido, o la que habíamos utilizado para obtener una expresión para una longitud de la curva dada por la función igual a f de x, podemos obtener esta expresión de cálculo, donde ahora la curva está dada como x igual a g de y. No vamos a hacer el desarrollo completo, sin embargo, les recomiendo que ustedes intenten hacerlo. Eso les va a servir para dos cosas. Primero, para entender bien la demostración, y segundo, para recordarla. Bien,
¿Cómo vamos a utilizar esta expresión de cálculo? Veamos de nuevo un ejemplo. Supongamos que tenemos la curva y igual a x sobre 2 a la 2 tercios, con x variando entre 0 y 2. Observen que está dada la curva de la forma igual a f de x. Por lo tanto, está dada en la forma original. Entonces, si yo quiero aplicar, la expresión original, busco la derivada de mi función, y lo primero que vemos es que en el intervalo 0,2 esta función no es continua. Por lo tanto, tenemos un problema con una de las hipótesis que necesitaba para poder aplicar la expresión de cálculo. Más adelante vamos a ver que esta situación la podemos atacar con las integrales impropias, pero por ahora es un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el problema al revés. De mi función original, que estaba definida en el intervalo 0,2, paso a describir la curva, ya no como y igual a f de x, sino ahora como x igual a g de y. ¿Cómo hago para pasar de una a la otra? Bueno, despejo x en función de y, y para establecer el intervalo de variación de la y, lo que hago es lo relaciono con el intervalo de variación de la x. En este caso, si x variaba entre 0 y 2, puedo probar que y varía entre 0 y 1. Observen que la imagen de la función en 0 es 0 y la imagen de la función en 2 es 1. Eso me establece el intervalo de variación de la y. Esto funciona bien siempre que la función original sea biyectiva. Muy bien, ahora trabajemos con nuestra función x igual a g de y. Si yo derivo la función, veo que la derivada de mi función es 3 por y a la 1 medio, o sea, 3 por la raíz cuadrada de y. Esta función claramente ahora es continua en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, la longitud de la curva, que viene dada por la expresión, por la integral entre c y d de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de g al cuadrado, integrado respecto de y, la calculo como la integral entre 0 y 1, que es el intervalo de variación de la y, por la raíz cuadrada de 1 más 9i diferencial de y. En este caso podemos utilizar una sustitución muy simple, llamamos u a 1 más 9i. Vemos que el diferencial de u entonces sobre 9 es igual al diferencial de i, y al sustituir en nuestra integral original, vemos que la misma ahora se puede reescribir como un noveno de la integral entre 1 y 10. ¿Cómo obtengo estos extremos de integración? Bueno, evaluando los extremos originales en u. De la raíz de u, diferencial u. Esto es igual a 2 sobre 27 por u a la 3 medios, evaluado, me quedó cortito el palito este, evaluado entre 1 y 10. Y eso es aproximadamente 2,27 unidades de longitud, que sería la longitud de la curva buscada.